Bienvenido. Pues vamos a iniciar. Pedimos ahí que apaguen sus micrófonos, sobre todo para iniciar y al final podamos llevar una buena reunión. Pues vamos a iniciar con el maestro Daniel Martínez Basúa. Y sí, adelante, maestro, pues empezamos. No sé si quieres compartir ya la presentación de inicio para presentar. Pues buenos días a todos los que nos acompañan de México, amigos, Sudamérica y Estados Unidos, a este foro, segundo panel de aguas transfronterizas entre México y Estados Unidos, que se le denominó la hidropolítica para los consensos, manejo y prevención de conflictos. Bienvenidos a todos, tenemos un panel excepcional, grandes expertos. Ya lo tuvimos hace unas par de semanas con el panel 1, donde se tuvieron los antecedentes de lo que es el tratado. Y antes que nada, pues quiero agradecer al doctor Waldo por invitarme a participar aquí como moderador en esta mesa de diálogo y aprender de los grandes expertos que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias a todos. Y vamos a tener al doctor Raúl Pacheco Vega, a la doctora Marisabel Hernández Estrada, el doctor José Eduardo Mestre Rodríguez, el maestro Mario López Pérez y el doctor Samuel Sandoval Solís. La verdad, así va a ser el orden donde vamos a estar participando. Cada uno de los panelistas va a brindar su expertise, su punto de vista. Yo creo que va a ser muy rico, muy retroalimentador para todos nosotros, que a lo mejor no conocemos o los que conozcan toda la parte del tema del Tratado de 1944 de las aguas transfronterizas en México, Estados Unidos. Es un gran tema. Muchos de nosotros, los hidráulicos, no tenemos la expertise, pero otros sí. Yo creo que va a ser muy retroalimentador y gracias por compartir su conocimiento, su expertise. Vamos a tener, como les decía, al doctor Raúl Pacheco Vega, en primer término, y la mecánica, si nos vamos una atrás, perdón, la mecánica del webinar va a ser una plática introductoria con el posicionamiento inicial de su experiencia en torno a la hidropolítica para los consensos, manejo y prevención de conflictos. Esto va a durar del orden de unos 10 minutos. Posteriormente van a pasar todos los 5 panelistas, nuestros amigos. Posteriormente va a venir una sesión de preguntas y comentarios de cada panelista con una duración de 3 minutos por pregunta para cada panelista, donde ustedes, el público que nos está acompañando vía YouTube, vía Zoom, vía Facebook, que ahorita ya traemos un buen número, yo creo que anda rondando ya casi los 200 asistentes, podrán externar sus preguntas y se van a dar lectura, ¿no? Aclaro que a lo mejor van a surgir demasiadas preguntas, no se preocupen, vamos a tratar de darle velocidad para que se tenga tiempo disponible para poder cumplir con todas las dudas que ustedes tienen. En la segunda ronda, segunda sesión de preguntas por parte del público y comentarios de cada panelista, igual se les va a dar 3 minutos para su respuesta, ¿no? Y comentarios de cierre al final de los panelistas, que yo creo que va a haber propuestas bastante interesantes. Siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba ahorita, nuestro buen amigo, el doctor Raúl Pacheco Vega, nos va a brindar su conferencia, pero vamos a platicar un poquito de su semblanza, de su trayectoria, de nuestro amigo, y que nos va a aportar, que tiene doctorado en Administración de Recursos y Estudios Ambientales, con Geografía Humana y Ciencia Política por la Universidad de British Columbia, maestría en Ingeniería en Gestión de Tecnología Avanzada por la Universidad de British Columbia también, ingeniero químico por la Universidad de Guanajuato, muy buenos amigos ahí en Guanajuato, por cierto, en la universidad. Luego, en su experiencia laboral, es profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, profesor en el Centro de Investigación de Docencia Económica, AC-CIDE, Regional Director of Western Canada, and Lead Research in Water and Climate Change en Canadá, en Canada Institute for Environmental Law and Policy, Civil Lab, en Vancouver, Canadá. Espero haberlo pronunciado bien, estimado doctor.
Y las actividades revelantes que tienen su trayectoria ha tenido amplia experiencia en la gobernanza del agua, un tema trascendental al día de hoy. Yo creo que ha rebasado a nivel mundial este tema. En el saneamiento, política de aguas residuales, política norteamericana y latinoamericana del medio ambiente. Autor de diversos estudios sobre conflictos del agua en México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Doctor Raúl Pacheco, gran experiencia. Queremos absorberte todo tu conocimiento y que nos brindes ahí tu punto de vista pues, parte del Tratado de las Aguas Transfronterizas entre México y Estados Unidos. Adelante. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Waldo, por invitarme y muchas gracias. Estoy muy contento de participar en un seminario de este nivel, que es realmente, conozco obviamente a todos los participantes y a muchos de los asistentes como visitantes. A mí me pidieron que empezara con un posicionamiento inicial sobre conflictos. Específicamente de lo que les voy a hablar es de los conflictos que yo he estudiado, que son los conflictos intratables, los conflictos más difíciles de resolver. Como lo comentó Daniel, fui profesor durante un tiempo en el Centro de Investigación y Docencia Económica, en donde obtuve un financiamiento para estudiar conflictos por agua en México a lo largo de 5 años. Fue un proyecto de problemas nacionales. Les puedo platicar un poquito más adelante sobre los conflictos que estudié, incluyendo uno interesante que es el interesante para ustedes, que es el de Acueducto Independencia, otro que fue el de Monterrey 6 y el de Mexicali. Entonces, les comento que coedité un libro sobre agua en México. En ese libro está resumido, digamos, en acceso libre, bastantes de las problemáticas de agua en México. Está disponible para descarga en el sitio web de Friedrich Ebert Stiftung, que es la Asociación Alemana Friedrich Ebert. Y básicamente, a mí me interesaría platicarles un poco sobre qué es conflicto, porque todo el mundo hablamos de conflictos por agua, pero ¿qué es conflicto y por qué le tememos al conflicto? Entonces, fundamentalmente un conflicto, de la forma que yo lo entiendo, lo he desarrollado en mi trabajo, es una situación en la cual hay una contradicción o una contraposición, donde hay diferencia de opiniones, de valores, de trayectorias, y sobre todo, el punto más importante y por lo que se ha generado tanto interés en este tema, es que es un choque o colisión de objetivos contradictorios, es decir, lo que ustedes quieren contra lo que yo quiero. El conflicto, además, es un concepto relacional de naturaleza, es decir, una situación es conflictiva después de que alguien la percibe de dicha manera. Mientras no haya esa percepción relacional de que hay una contraposición de posiciones, de valores, de actitudes y demás, no hay conflicto. El conflicto empieza cuando ya hay interacción relacional entre dos o más actores. Entonces, detectar un conflicto a tiempo es posible, pero depende de que podamos mapear y detectar la percepción de los actores involucrados en el proceso. Además, el conflicto tiene un componente de naturaleza. El conflicto es de naturaleza conflictiva, y cuando existe conflicto en una sociedad se construye una naturaleza conflictiva, lo que se le llama el etos, ¿no? Y el etos es importante en la forma en la que entendemos conflictos, porque uno puede querer resolver conflictos, pero si hay una comunidad, hay una cultura que es por etos, por de sí misma, en sí misma conflictiva, entonces tenemos más problemas para resolver. Los conflictos intratables, sobre todo los conflictos que yo estudio, que son los muy, muy difíciles de resolver, generan cambios en la estructura y tejido social, porque resultan en la construcción de un etos conflictivo, ¿no? El espíritu característico de una cultura o comunidad, como se manifiesta en sus creencias y aspiraciones. Entonces, es un espíritu, digamos, de confrontación en todo momento. En los estudios que se han hecho, ustedes mencionaron al inicio el trabajo de Aaron Wolf, también el trabajo de Burgess y Burgess es muy importante en el estudio de los conflictos. Hay un espectro de intratabilidad, desde los problemas que son muy tratables, en donde hay posibilidad de resolver las disputas, hasta aquellos que eluden la resolución, los conflictos más intratables, los conflictos que son testarudos y que aun cuando apliquen las mejores técnicas, son difíciles de resolver. Y el problema está en que estos conflictos son en mucho una confrontación entre los marcos perceptuales, ¿sí?
Seguramente, como dice Barbara Craig, dice, seguramente enmarcaremos el conflicto diferente dependiendo de si somos observadores de otros involucrados en el conflicto o si somos proponentes o parte de quienes se encuentran en disputa o una de las partes en confrontación. Es decir, cómo nosotros percibimos el desarrollo del conflicto es muy distinto dependiendo de quién está participando en el conflicto y en qué posición nos encontramos. Entonces, el problema está en que estudiar conflictos es un fenómeno, dado que son fenómenos multifacéticos que se manifiestan en diferentes formas y en múltiples escalas y niveles de la realidad social, el enfoque empírico obviamente debe ser igualmente diverso y flexible. Por eso me gusta mucho este foro, porque en este panel tenemos de todas las disciplinas y de todos los campos de investigación. Entonces, podemos resolver conflictos haciendo experimentos de laboratorio, e investigar cómo se resuelven los conflictos, haciendo análisis de datos de archivos, investigaciones de campo, desarrollo de modelos formales, etc. Pero sobre todo es necesario un enfoque multidisciplinario. Una sola persona no va a resolver un conflicto. Eso es fundamental y se tiene que resolver con un grupo multidisciplinario de personas en diferentes facetas. Ahora, ¿cómo se resuelve un conflicto? Una de las maneras en las que yo propongo que se puede resolver el conflicto es a través de un reenmarcamiento, como se dice en inglés, un reframing, que es una resolución de la disputa a través de una confrontación constructiva, donde en lugar de tratar de analizarlos como un juego de suma cero, en donde si yo gano y tú pierdes, no, siempre hay un ganador y un perdedor, o una ganadora y una perdedora, los estudios sobre reenmarcamiento se enfocan en realidad a alinear los marcos de percepción de las partes en conflicto o transformarlos mediante la provisión de nueva información. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, digamos, un grupo que está en conflicto es el gobierno, no sé, estatal, por dar un ejemplo, y el otro son los grupos de agricultores. Entonces, si podemos suministrar nueva información o tratar de alinear la forma en la que perciben la situación las partes en conflicto, puede ser que haya mayores posibilidades de resolver. Entonces, alinear los marcos de referencia resulta positivo para la resolución de la disputa. Ahora, yo le decía precisamente a Mario que sí iba a tener suficiente tiempo para platicar, porque en realidad yo voy a platicar solamente por 5 minutos. Esta es una plática muy inicial para darle tiempo a mis colegas que platiquen y luego para que los asistentes pregunten. Entonces, a manera de cierre, quisiera mencionar que la resolución de disputas por agua requiere trabajo de transformación del conflicto. Y tenemos a mi colega Mara Hernández, la doctora Mara Hernández, que trabaja precisamente en temas de transformación y resolución de conflicto. Entonces, yo mucho de lo que hago es el análisis del conflicto, cómo emergen, cómo surgen. Digo, he estudiado conflictos muy intratables, el conflicto de la presa y acueducto del Zapotillo, el conflicto de Acueducto Independencia, el conflicto de la cervecera en Mexicali de Constellation Brands, pero también he analizado conflictos más atenuados, como lo son los conflictos que se presentan por agua en San Miguel Allende, en Guanajuato, o en la ciudad. Yo trabajo agua urbana sobre todo, es donde yo más trabajo, o también el conflicto en San Miguel de Allende, Guanajuato, y de Aguascalientes, que es la ciudad en donde yo vivo. Entonces, para resolver conflictos necesitamos 3 cosas. 1, voluntad política de todos los actores de querer realmente dialogar. 2, marcos de referencia homogeneizados en el sentido de que haya por lo menos un punto de convergencia entre las diferentes partes para que se pueda resolver. Y 3, que haya un objetivo común. Y en este caso el objetivo común es el manejo sustentable del agua transfronteriza. Entonces el reto sigue, reconocer el dinamismo y la diversidad de posiciones de los diferentes actores en la gobernanza robusta del agua es importante para que nosotros entendamos que transformar y poder resolver conflictos por agua en México requiere de la cooperación de todas las partes. En el momento en el que no hay cooperación, tenemos problemas de no resolución de conflicto. Entonces, estos son mis datos de contactos. Mi Twitter es @RaúlPacheco. Ese es mi correo en la Flaxo. Y aquí me detengo yo. Muchas gracias.